Buenas tardes, profesora Patricia Pérez. Este es un video de la carrera de Ingeniería Metalúrgica de la asignatura Manejo de Operaciones Metalúrgicas y el informe llamado Sistema de Transporte y Caracterización de la Pulpa en la etapa de concentración. En este informe trabajó Joaquín Riquelme, Cristian Almeida, Fran Bustamante, Pablo Díaz, Kevin Troncoso y Yeder Valera. Este informe se basó en los sistemas de transportes de pulpas y la caracterización de las pulpas en la etapa de concentración. Este proceso es sumamente clave, ya que consiste en operaciones de procesamiento de los minerales en la minería. En este trabajo vamos a explicar detalladamente cada concepto y o sistema que esté incorporado en esta etapa. Para seguir con el informe tenemos que conocer algunos conceptos. Por ejemplo, ¿qué es la pulpa? La pulpa es la mezcla o combinación de una sustancia sólida molida más agua. También, gracias a la misma, a la pulpa, podemos conocer algunos otros conceptos o determinar algunas ecuaciones. Por ejemplo, la dilución de la pulpa, el porcentaje, densidad, entre otras más. Todo esto igual va a estar detallado en el desarrollo del informe. No olvide que en cualquier etapa minera existen diversos riesgos que inhiben o alteran la eficacia de este trabajo. En este hay muchos, ya que para poder transportar la pulpa debemos conocer sus características, para evitar o minimizar que éstas sedimenten en las tuberías, las obstruyan o hagan un desgaste más rápido. Esta etapa es primordial, ya que hablamos sobre una pulpa que contiene la concentración de nuestro mineral de interés. A continuación va a estar todo explicado detalladamente en el informe. Tipos y uso de sistema de transporte de pulpa. El transporte de pulpa es fundamental para dar continuidad a la secuencia de etapas que forman parte del procesamiento o de minerales. El transporte de pulpa puede requerirse para distancias relativamente cortas al interior o entorno próximo de una planta de procesos o en algunos casos alcanzar valores incluso superiores a los 100 kilómetros. Como ocurre en Chile, cuando los yacimientos mineros se encuentran en sitios cordilleranos con limitaciones de espacio, lo que motiva la necesidad de transportar minerales molidos, concentrados o relaves en zonas más amplias. Ejemplo de transporte de pulpa a gran distancia tiene como por ejemplo las operaciones de Collahuasi, de Escondida, Los Pelambres, Los Bronce y Divisiones Andina y el Teniente de Codelco. Cuando se proyecta un sistema de transporte de pulpa, las obras e instalaciones deben diseñarse para una operación continua y con capacidad para conducir de manera confiable la cantidad máxima esperada de transporte, incluyendo en estas el medio de conducción y normalmente un medio de impulsión, además de válvulas y otras instalaciones relacionadas principalmente con aspectos de seguridad y monitoreo. Los sistemas de transporte se deben diseñar para minimizar la sedimentación de partículas y la obstrucción de las líneas, simultáneamente asegurando que las velocidades minimicen estos efectos, para no conlleven al desgaste excesivo a los sistemas. El transporte de pulpa es uno de los procesos claves en las operaciones del procesamiento de minerales y minería. Este proceso asegura que los lodos circulen sin problema y con flujo adecuado al destino deseado a un costo mínimo. Casos típicos de movimiento de pulpa en la planta minera se encuentran en operaciones de molienda y clasificación, operaciones de concentración de minerales, operaciones de separación sólido-líquido y la disposición de relave, etc. Para diseñar un sistema de transporte, las características de la pulpa son relevantes, ya que con estas podemos definir y dimensionar los diferentes componentes del sistema a emplear. Es importante conocer el flujo de sólidos a transportar, su peso específico, distribución granulométrica y formas de partículas, densidad y concentración de sólidos tanto en peso como en volumen, viscosidad.
En términos más globales, es relevante caracterizar su reología, es decir, la relación, el esfuerzo que se realiza en la pulpa y deformación que produce cuando fluye. Una pulpa, al fluir, se puede comportar como un sistema homogéneo, heterogéneo o formar un lecho de partículas en la parte inferior. En los flujos heterogéneos, las partículas sólidas también están en suspensión, pero forman una gradiente de concentración y granulometría, siendo mayor en el fondo y menor en la parte superior, donde se encuentran más livianas y normalmente ocurre en menores concentraciones en peso. Puede formarse en algunos flujos, puede ser móvil o fijo, que en caso extremo puede aumentar el tiempo para obstruir la tubería. Con una mayor velocidad de transporte, la pulpa se comporta de manera más homogénea, involucra un mayor gasto de energía para mantener las partículas sólidas en suspensión. Componentes de un sistema de transporte de pulpas. Para el transporte de pulpas se utilizan tuberías o canaletas, y tal como se señaló en ambos casos, la pulpa debe escurrir con la velocidad que supere la velocidad del límite. Para la depositación de los sólidos. Las tuberías pueden ser de acero comercial, plásticas, PVC, de acero revestido, de polietileno. Además, es posible la obstrucción de la depositación de los sólidos en las tuberías. Se puede tener problema de desgaste por absorción mecánica, es decir, el choque entre sólidos contra la pared de la tubería. Y también electroquímica, es la diferencia del potencial electroquímico entre la pulpa y la tubería. Así hay una necesidad de vaciar y llenar la línea con pulpa por emergencias o discontinuidad de flujo respectivamente. Para este caso, el drenaje se acostumbra a contar con una piscina de emergencia o sectores del trazado de la tubería. Cuando se usa tuberías, la energía para el movimiento es proporcionada por bombas, siendo las más usuales las bombas centrífugas y las bombas de desplazamiento positivo. Las primeras son las más utilizadas, operando con altos flujos de diferencias de nivel acotadas y eficiencias de un 60 a 70%. Para la operación estable se requiere que el estanque de alimentación tenga un tiempo de residencia adecuado entre 1 a 3 minutos, dependiendo del grado de la espumación de la pulpa, y que su forma evite posibles estanques y formación de torbellinos o succión de espuma. Las bombas de desplazamiento positivo operan con altos y bajos flujos mayores de diferencia del nivel de eficiencia de 80 a 90%. Estas bombas han logrado una aceptación entre la relación con el desarrollo de la tecnología de relaves espesados y relaves en pasta. No obstante, tienen altos costos de instalación y mantención. Respecto a las válvulas, estas actúan de forma de estrangulamiento o de corte. Y las más tradicionales son las válvulas pitch, las válvulas de bola y las válvulas de cono. Las válvulas pitch son las mangas de goma flexibles que reducen el área de flujo mediante pinzas o aire comprimido. Las válvulas de bola son especiales para los flujos más viscosos o con más sólidos en suspensión, y las válvulas de cono son similares a las de bolas, pero cuentan con un sello hidráulico que permite reducir el torque. La naturaleza agresiva de las pulpas y la acumulación de partículas puede ser una complicación para las superficies de sellado de las válvulas. Para el transporte de pulpas por tuberías se requiere contar además con estanques de cabeza y normalmente con estaciones de disipación de energía. Para esto último, uno de los sistemas más utilizados es el de anillo de disipación, que se introducen en la tubería para provocar estreñimientos y ensanches bruscos. Respecto de las canaletas, estas se construyen típicamente de hormigón, con forma rectangular. La precaución básica de estas es considerar una revancha, es decir, una cierta altura entre la altura de escurrimiento y el borde de la canaleta, para la condición máxima de este flujo esperado de la pulpa. Esto es necesario ya que si ocurre una depositación de sólidos, puede provocar la forma de ondas superficiales con posible rebose de la pulpa.
Si la canaleta es abierta y el flujo es por gravedad, debe considerarse una alimentación con control del flujo y un sistema adecuado en el punto de descarga. En la mayoría de los casos, el sistema también debe incluir disipadores de energía a lo largo del trazado. Operación y mantenimiento de sistemas de transporte de pulpa. Las condiciones operacionales del proceso de transporte de pulpa son verificadas revisando las variables de operación como sólidos, presión, porcentaje de sólido de la pulpa enviada, entre otros. Las condiciones operacionales pueden ser representadas en un riesgo para las personas, equipos, medio ambiente. Son identificadas. El estado físico-mecánico de los equipos es verificado, inspeccionado, como las bombas de pulpa y equipos auxiliares, las válvulas y configuración, revisando detalladamente cada equipo y sus respectivas partes constituyentes mediante chequeos previos en terreno, detectando síntomas y desperfectos. Las variables fuera de rango son detectadas en los equipos de transporte de pulpa, tomando las medidas correctivas necesarias. El envío de concentrado es resguardado con máximo porcentaje de sólidos. La operación de equipos de transporte de pulpa, de acuerdo al procedimiento de trabajo, son la detección y la puesta de servicio de los equipos. Son realizados coordinadamente considerando el impacto de cada equipo en el proceso total, en estrecha colaboración con flotación, espesamiento y planta de filtros. Las variables fuera de rango en las tuberías presurizadas de transporte de pulpa son detectadas y corregidas, tales como la viscosidad, esfuerzo de corte, granulometría, pH, temperatura, densidad, presiones, velocidad, críticas en sedimentación. La densidad de transporte óptima es ajustada de acuerdo al flujo mediante la adición de agua de acuerdo a los parámetros operacionales. Las descargas de pulpa son directamente a los estanques de piscinas apropiadas, operando bombas y válvulas de despiche. Capacidad y eficiencia del sistema de transporte de pulpa. Esto depende de algunos factores: el tipo de pulpa, la cantidad de sólido que va a tener, la cantidad de agua, el sistema que se va a implementar, la velocidad en que ese sistema va a tener que llegar a hacer el transporte, ya que necesitamos que toda la pulpa concentrada llegue a su destino, sin sedimentación, y también para eso, con ayuda de cálculos que van a estar en el punto 7. Por ejemplo, si se usaran tuberías, la energía está desproporcionada por bombas, siendo las más usadas las bombas centrífugas y las bombas de desplazamiento positivo. Las primeras son las más utilizadas, operando con otros flujos diferentes a niveles cotadas y eficiencia del 60 al 70%, lo cual nos sirve, ya que necesitamos que nuestra pulpa no sedimente y no obstruya las tuberías. Para una operación estable, se requiere que el estanque de alimentación tenga un tiempo de residencia adecuado de entre 1 a 3 minutos, dependiendo del grado de espumación de nuestra pulpa, y de esa forma evitar posibles estanques, o sea que se empiecen a hacer aguas, pozas de agua, donde está todo sedimentado de la pulpa, y esto no permite su paso. Las bombas de desplazamiento positivo, o sea pistón, operan con flujos bajos, mayores diferencias de nivel y eficiencia del 80 al 90%, es decir, son más eficaces que las centrífugas. Estas bombas han logrado una gran aceptación en relación al desarrollo de la tecnología de relaves pesados y relaves en pasta. No obstante, no tienen altos costos de instalación y mantención, lo que también es sumamente importante que nuestro sistema o proceso tenga un bajo costo, cosa de poder tener la mayor ganancia. Estos sistemas de transporte de pulpas deben hacerse caso de imprevistos como corte de energía, falta de agua, erosión y corrosión, bloqueos, fugas, entre otros, para la cual se debe contar con sistemas stand-by que permitan trabajos de mantención y sistemas confiables de monitoreo y comunicación. Adicionalmente, también es importante contar información sobre el espesor de la tubería, el pH y la temperatura de la pulpa. Toda esa información se puede monitorear a distancia, continuamente, permitiendo una operación confiable y segura, lo cual es capacidad y eficiencia en nuestro transporte de pulpas. Peso o flujo másico del mineral en la pulpa.
Esto se determina a través de la siguiente ecuación, donde peso o flujo másico del agua en toneladas por hora está partido por peso o flujo másico del mineral en toneladas por hora. Otro parámetro sería la humedad, que se representa con las letras H y U mayúscula. El parámetro de humedad se puede utilizar tanto para la pulpa cuando la proporción de agua es pequeña, como ocurre al llegar un mineral a la planta, o también el concentrado de planta después de la etapa de filtrado. Por ello existen dos definiciones: base húmeda, que es peso agua partido por peso total por 100, y base seca, que es peso de agua partido por peso total por 100. Un ejemplo sería en un embarque en el cual se están transportando 10 toneladas de concentrado con 10% de humedad. En base húmeda se está transportando 10 toneladas de agua y 90 de mineral. La fórmula sería la siguiente: base seca serían 10 toneladas partido por 100 toneladas por 100, dando un resultado de 10%. Por otra parte, la humedad en base seca sería 10 toneladas partido por 90 toneladas por 100, dando un resultado de 11,1% de base seca. Procedimiento de caracterización de pulpa de concentrada. La caracterización de la pulpa mineral es necesaria para expresar la proporción relativa en la que se encuentra el mineral y el agua. Todo ello con el fin de tener un control sobre la pulpa y mantenerla en los niveles adecuados para una óptima operación del proceso metalúrgico. Estos parámetros son concentración de sólidos en peso, el cual corresponde a la relación que tiene el peso o flujo másico del mineral con respecto del peso o flujo másico de la pulpa, y se ve expresado en porcentajes a través de la siguiente operación, donde peso o flujo másico del mineral está partido por peso o flujo másico de la pulpa por 100. Dependiendo de la etapa metalúrgica, los porcentajes de CP pueden variar. Por ejemplo, en el proceso de molienda convencional es normal que la concentración de sólidos en peso alcance valores entre 70 a 80%, mientras que en el proceso de flotación primaria varía desde un 30 a un 35%, y para el proceso de flotación de limpieza entre un 25 a un 30%. Otro parámetro sería la concentración de sólidos en volumen, el cual corresponde al porcentaje que tiene el volumen sólido, o el volumen o flujo volumétrico del sólido con respecto al volumen o flujo volumétrico de la pulpa, y se representa en porcentaje mediante la siguiente ecuación, donde el volumen o flujo volumétrico del sólido está partido por el volumen o flujo volumétrico de la pulpa por 100. Al igual que en la concentración de sólidos en peso, los rangos de concentración de sólidos en volumen varían, entregando mejores resultados según el tipo de operación metalúrgica que se esté realizando. Densidad de la pulpa. Este parámetro se puede definir como la razón entre el peso o flujo másico de la pulpa y su peso o flujo volumétrico, y se determina de la siguiente manera, donde el peso o flujo másico de la pulpa en toneladas por hora está partido por volumen o flujo volumétrico de la pulpa en metros cúbicos por hora. El resultado debe quedar en metros cúbicos por hora. Dentro de la operación de la planta, el parámetro de densidad de pulpa es el que se controla con más frecuencia, debido a lo sencillo que resulta determinarla utilizando un equipo llamado balanza Marcy. Al igual que en los parámetros anteriores, se obtienen diferentes resultados según el proceso metalúrgico en el cual se esté trabajando. Otro parámetro sería la dilución, que se representa con letras D e I mayúscula. Este parámetro se describe como la razón entre el peso o flujo másico del agua y el peso. En cuanto a la conclusión, mediante el siguiente documento se buscó dar a conocer la caracterización del transporte de pulpa, ya que es fundamental para dar continuidad a la secuencia de etapas que forman parte del procesamiento de minerales. Estos flujos se utilizan como una gran alternativa para transportar minerales en la faena minera, aprovechando el agua como fluido de transporte. En este proceso también tendremos diferentes tipos y usos, como también podremos identificar las operaciones, mantenimientos, capacidades y eficiencia. El objetivo principal de este es que el proceso asegura que el lodo fluya sin problemas y con precisión al destino deseado al mínimo costo.
Finalmente logramos concluir la importancia de este proceso en la minería llamado transporte de pulpas.